Juan Guaidó. Lo primero es preguntarle por cuál es el balance que usted hace al cierre de su gestión. Usted, digamos, termina el interinato por decisión de la mayoría de esos diputados, pero más allá de un año de gestión de la Asamblea, fueron 4 años de interinato. Si usted pudiera agarrar tres, cinco puntos fundamentales de su gestión, ¿cuál es ese balance que usted hace luego del trabajo hecho, finalmente, independientemente del final que ha tenido ahora? Miren, en lo político pusimos a Venezuela en el mapa geopolítico, pusimos a Venezuela en el mapa de prioridades del mundo, equiparándolo con conflictos muy severos como el de Irán, como el de, en este momento, como el de Ucrania o como en su momento Siria. Pusimos a Venezuela en el mapa, o sea, a darle relevancia a nuestros migrantes y refugiados, a darle relevancia a la emergencia humanitaria compleja que vive y atraviesa todavía, lamentablemente, Venezuela. Eso llevó a movilizar recursos a través de multilaterales, a atender a los migrantes, a que le dieran títulos o validaran los títulos a profesionales en otros países, a que le dieran identidad, a extender los pasaportes, a poder atender parte de lo que es la crisis humanitaria a través del World Food Program o el Programa Mundial de Alimentación en Venezuela, UNICEF, OPS o algunas otras multilaterales. Es decir, lo primero es lo humano, visibilizar a los venezolanos, creo que es lo primero. Lo segundo, innovamos en un mecanismo de lucha. Hemos resistido y defendido la democracia estando en dictadura, en terreno, algo muy complejo e inédito. El ejercicio del gobierno interino, expresión del artículo 233 de nuestra Constitución, es inédito y muy audaz en el mundo entero. Los nicaragüenses, en Cuba, Bielorrusia, Myanmar, de alguna manera quisieran tener y contar con una herramienta como la que nosotros hemos desarrollado para tener una silla en la OEA, para frenarle a la dictadura robar dinero de fondos protegidos. Creo que eso es muy relevante. Hemos logrado además y atendimos, por ejemplo, a médicos, enfermeras, enfermeros durante la pandemia. Atravesamos una pandemia que afectó severamente a gobiernos del mundo, integrantes de los 7 potencias incluso. Hubo cambios de gobierno producto de eso y a pesar de esa pandemia nos mantuvimos en terreno, ayudamos a los más vulnerables en su momento. Defendimos y defendemos nuestra constitución a pesar de que hoy una mayoría parlamentaria dirigido por 3 líderes de esos partidos decidieron capitular en una herramienta importante de lucha constitucional. Así que yo creo que la defensa de la constitución también es central y algo muy importante también. Víctor, nos mantenemos aquí, nos mantenemos defendiendo a los venezolanos y, bueno, obviamente el tema de lo que ha sido la protección de los activos lejos de la dictadura, creo que ha sido relevante focalizar la presión internacional, dirigirla en materia, cuando digo dirigirla es focalizarla en la presión necesaria para que los responsables de la violación de derechos humanos y corrupción sean señalados en el caso de sanciones, presión diplomática, etcétera. Creo que también ha sido muy importante. Queda tarea pendiente, por lo cual obviamente no podemos estar conformes, pero también tenemos la determinación de seguir. En la sesión en la que se decidió la disolución del interinato el 30 de diciembre, había un diputado y en alguna entrevista también que fue el día antes, Tomás Guanipa decía que el interinato se había convertido en una piedra en el zapato para lograr articular a la comunidad internacional, a otros países en ese apoyo a la lucha democrática. Y daban un dato. 64 países reconocieron el presidente de la presidencia encargada en 2019 y en su último instante contabilizaban 4 países que daban esas cuentas. Primero, saber si usted ratifica que quedaban nada más 4 países que reconocían al gobierno interino y luego, bueno, cómo se sentía para el presidente encargado, en este caso, el rol que usted cumplía, que se le iba desmenuzando de alguna manera ese respaldo internacional según la narrativa que comparten los diputados que finalmente decidieron acabar con el interinato. Mira, da para muchas cosas, pero claro, no quiero ser un tome y dame con un diputado o ex embajador del gobierno interino. Creo que hay varias cosas importantes. Sin duda, el gobierno interino ha sido una gran piedra en el zapato para la dictadura. Era la máxima sanción dirigida a Maduro, que básicamente es el desconocimiento, el señalarlo como lo que es un dictador. Yo creo que eso es muy importante y hay que insistir en el desconocimiento a Maduro y señalarlo como lo que es un dictador. Esto tiene implicación directa, por ejemplo, en esos migrantes y refugiados que hablábamos hace poco, Víctor. No es un tema trivial el reconocimiento de emergencia humanitaria compleja. Eso impacta en facilitar, por ejemplo, papeles
a nuestra gente en Colombia o a nuestra gente en Perú o a nuestra gente en España. Entonces, no, la caracterización no es trivial. Importa e importa muchísimo, principalmente a 7.5 millones de venezolanos que están buscando identidad y estar seguros en lugares vecinos. Por otro lado, bueno, Juan Guaidó no es elector en Colombia. Difícilmente pudiera yo decidir el destino de la decisión de Gustavo Petro, por ejemplo, o Alberto Fernández o Andrés Manuel López Obrador. Eso responde a una lamentable afinidad ideológica de estos presidentes con un dictador. Y esta es la verdad. La aproximación ideológica a un dictador es tan lamentable como la aproximación por fines económicos. La mejor evidencia de que no funciona y nunca va a funcionar es lo que está sucediendo en Ucrania. Se intentó aproximar vía económica a un autócrata como el caso de Putin y ya sabemos lo que terminó, ¿no? Digamos, de la peor manera posible. No es distinto con lo que sucede con la relativización que hacen estos presidentes. Así que ciertamente varió el número de presidentes o presidentas que reconocen el proceso del gobierno interior, pero también se fueron ajustando. El caso de Grecia, el caso, mismo caso de Uruguay, lo que sucedió luego recientemente en Italia. Así que el número también ha ido mutando. Creo ¿Tienes que no es certeza excusa o de argumento. cuánto quedó ese número, digamos, ese corte el 30 de diciembre? Puedo buscar la precisión, pero lo que me queda claro es que no hubo desconocimientos al gobierno interino, que es distinto. Que es muy distinto más allá de nuevo de lo más relevante que sucedió en América Latina. Vale, muy bien. A ver, ¿de qué se arrepiente Juan Guaidó de 4 años de gestión como presidente interino? ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo mal? Que en estas horas que han pasado desde que dejó el cargo, estos días que han pasado que dejó el cargo, diría, bueno, viendo hacia atrás, esto pudo haber sido distinto. ¿De qué se arrepiente o qué puede ver que le hace disonancia? Mira, por supuesto estamos en profundo proceso de reflexión, de revisión de qué hicimos bien, de qué hubiésemos hecho mejor, de qué no deberíamos repetir, sobre todo estando en dictadura y en un proceso de transición tan complejo como el que atraviesa Venezuela. Creo que uno de los elementos que está en la línea, digamos, de no repetirlo y hacer mejor, por ejemplo, es la ley del Estatuto de la Transición. Es una especie de sobreley, ese término para los que nos van a leer o a escuchar, es para ejemplificar una ley que evidentemente se diseñó para un proceso extraordinario, pero que era una sobreley. Es decir, las competencias del Ejecutivo están en la Constitución, las competencias del presidente están en la Constitución. Entonces, darle un sobrecontrol fue una especie de camisa de fuerzas que hacía muy lento la toma de decisiones porque todo debía ser aprobado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano de control que se debe respetar, que debe prevalecer sin duda como contrapeso natural, pero no podía ser entonces una camisa de fuerzas para accionar. Te voy a poner un ejemplo concreto. Pasar de 60 embajadas, por ejemplo, que promovían la defensa de la democracia, buscan ayuda a más vulnerables. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que trabaja intensamente con documentación para venezolanos, migrantes, refugiados o personas en tránsito, disminuir eso fue un error. Había que ajustarlo de cara a lo que necesitamos para salir de la dictadura, para recuperar la democracia, poder canalizar de mejor manera apoyo para los venezolanos. De nuevo, fue muy complejo, casi imposible. El caso, por ejemplo, de héroes de la salud. Eso hemos debido llevarlo, por ejemplo, a los profesores. Eso hemos debido llevarlo a otros gremios necesitados y no se pudo por el sobrecontrol parlamentario y la negativa de fracciones de la Asamblea Nacional. Incluso estuvimos pensando en su momento, Víctor, por ejemplo, a los militares, ¿no? Y obviamente lo negó el cuerpo legislativo. Entonces va a dar para, obviamente, analizarlo, estudiarlo. Obviamente privilegiamos la gobernabilidad, la unidad, que luego lo del 5 de enero se ve lo frágil, lo difícil que fue manejarla durante 4 años, y lo pudimos hacer durante 4 años, con sus costos y con sus beneficios. Ahora, eso tiene que trascender. ¿Qué debemos hacer mejor? Bueno, no podemos ir a una unidad de intereses político-partidistas. Tenemos que trascender a esa unidad, a una unión con la gente. Con estos maestros que fueron a protestar hoy, con los estudiantes, como nos pasó en el 2007, con las fuerzas vivas, ampliar la toma de decisiones, porque no puede ser sencillamente 3 líderes de 3 partidos que hayan tomado la decisión de anular una herramienta de lucha como lo es el gobierno interino.
Ahora, esas propuestas que usted nos plantea, digamos, eso siempre se manejó a puerta cerrada, ¿no? Porque a puerta pública, todo lo que se planteaba desde la presidencia encargada fue apoyado desde la mayoría parlamentaria. Ojo, que evidentemente eso es distinto a que todo lo que haya pasado por la presidencia encargada se haya planteado públicamente, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué durante 4 años, si eso fue así, saber desde cuándo comenzó a hacer esto, pero además por qué nunca se dijo públicamente, digamos, porque digamos, Leopoldo López decía en un hilo de Twitter que publicó que el compromiso de la unidad se convirtió también en un chantaje, ¿no? Bueno, pero denunciarlo luego de consumado quizá tiene un efecto mucho más distinto del que tendría si se hubiese denunciado en su momento, ¿no? Bueno, te podrás imaginar que el gobierno interino logramos que sobreviviera a pesar de los ataques de los alacranes del 2019 al 20, que hubo mucha duda al principio y argumentos muy parecidos, por cierto. En ese momento hablan de la rebelión de las regiones, en ese caso. Por eso te decía que es un ganar y perder. Privilegiamos la unidad por encima de unas propuestas que consideramos muy importantes para los venezolanos y se discutieron todas en el seno de la discusión política, en ese caso la directiva de la Asamblea Nacional, en ese caso, y luego por eso, por cierto, hay cosas que sí se hicieron públicas, trascendimos a la plataforma unitaria, por ejemplo. Es decir, no era suficiente discutir solamente con 4 partidos, había que ir mucho más allá, se incorporó en la toma de decisiones a muchos otros partidos. Entonces sí se hicieron acciones políticas para corregir. A lo mejor pudiéramos decir hoy que también se está pagando el costo de corregir esa, digamos, sobre representación de los partidos en el Parlamento Nacional. Pero bueno, es parte, por ejemplo, algo que se hizo muy público fue mi decreto para sacar, por ejemplo, la directiva de monómero. Y también se rechazó en ese momento. Eso fue hace casi ya 1 año y unos meses. Pudiéramos decir también que es parte del costo que estamos pagando hoy por hacer lo correcto. Pero, de nuevo, Víctor, por eso te decía que hay que analizarlo en el término de qué podemos hacer mejor y qué no debemos repetir, ¿no? Entonces, hay una mezcla de ambas cosas, sin duda, y pensando en lo que viene, pensando en la primaria, pensando en el acuerdo de gobernabilidad, pensando en la necesaria unión. Voy más allá de la unidad, de unión. Sí. De nuevo, no puede ser una unidad de intereses político-partidistas, tiene que ir a la unión. Entonces, pensando precisamente en lo que viene en el corto plazo, por ejemplo, yo no quisiera un líder electo por la base amarrado por algunos intereses político-partidistas. Hay que trascender eso. O sea, hay que llegar a unas reglas de juego claras de cara al futuro inmediato. Es decir, que pudiéramos pensar que lo que usted está planteando es la presidencia encargada tendría que haberse separado de la Asamblea Nacional y tener, digamos, un ejecutivo encargado de alguna manera, separar el cargo de presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional de 2015. ¿Eso es lo que está planteando fundamentalmente? Como eso fue parte de lo que evaluamos, López. Por cierto, eso fue parte de lo que evaluamos en el mismísimo 2019. Y producto de la, entre comillas, sobre ley, ¿no? O sea, como tú bien sabes, no existe ese término jurídicamente hablando, pero es para ejemplificar para los que nos van a leer o a escuchar, no gozó del respaldo mayoritario de las fuerzas políticas, por lo cual era muy complejo llevarlo a cabo. Pero sí, es parte de lo que hay que hacer de cara al futuro inmediato. De nuevo, pensemos en la Venezuela que viene, Víctor, para verlo en retrospectiva, pero también en prospectiva, también en lo que tenemos que hacer. Es decir, imagínate que elijamos un nuevo o una nueva líder de la alternativa democrática. Va a tener una mayoría también necesaria en el Parlamento. No queremos que un nuevo líder tenga sobreamarres, más allá de los naturales y necesarios contrapesos, insisto, de un Parlamento de rendición de cuentas, de presentación de un presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Que por cierto, todo eso fue aprobado por unanimidad del Parlamento, vale acotar, todo, sin excepción. Entonces, viendo hacia el futuro, necesitamos llevar acuerdos de gobernabilidad que permitan gobernar, no amarrar a quien debe liderar y dirigir. Entonces, de nuevo, hay un ganar y perder en el tema de gobernabilidad, en el tema ejecutivo y en el tema de defensa de la democracia. Hace 30 años vimos cómo defenestraban a un presidente que se dice que se alejó de su partido. De nuevo, no podemos seguir repitiendo esquemas fallidos en Venezuela.
Ahora, hablando de liderazgo, durante estos años, la manera en que se vio la presidencia encargada y a usted como presidente encargado era, bueno, presidente encargado es lo mismo que el líder de la oposición y de alguna manera la figura que agrupaba las miradas, digámoslo así, de los factores opositores. Hoy en día eso ha cambiado. Nadie espera que Dinora Figuera sea la lideresa de la oposición venezolana en este momento. Hay unas primarias planteadas, si se llega hasta allá, etcétera. ¿Cree que en algún momento entró a jugar, vamos a llamarlo la envidia política, vamos a llamarlo la diatriba por quién en verdad representa ese liderazgo de la oposición, que también entró a eso en juego a la hora de discutir si continuaba o no el interinato? Mira, yo creo en las instituciones. Desde muy joven en la Universidad Católica Andrés Bello, de hecho mi primera acción política estudiantil fue crear una institución. En ese momento le denominamos el COGRES, que era como la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente para fortalecer la representatividad y representación de todos. Sigo creyendo profundamente en las instituciones. Un ataque, lo que creo que no se entendió muy bien, y lo traté de verbalizar el 29 de diciembre, que el ataque a Juan Guaidó no era Juan Guaidó, era a la institución presidente encargado, a la institución presidente del Parlamento, a la institución gobierno interino, que la creamos ciertamente, producto de la ley del Estatuto de la Transición. Entonces, era hacerle un daño a la figura política que ha resistido durante todos estos años en contra de la dictadura y de nuevo nos llevó a resistir y a poner la lucha democrática en Venezuela en el mapa mundial. O sea, seguir en un esquema, Víctor, en Venezuela, quítate tú para ponerme yo, para hablarlo de manera coloquial, que no estamos viendo desde hace 30 años a la fecha, es totalmente nocivo para la nación y para las instituciones. Así que lamentaría pensar que la decisión que impulsó a estos tres partidos políticos a capitular la herramienta de lucha gobierno interino es un cálculo electoral. Sería absolutamente dañino para la nación e incluso para la primaria. Yo lo he dicho y me has escuchado. La primaria no puede ser un concurso de vanidades, mucho menos de egos. No es suficiente tener más votos en Venezuela, estamos en una dictadura. Así que de aquí a la primaria, que para mí es símil de unión, debemos corregir muchas cosas. Un acuerdo de gobernabilidad, las funciones y acciones que debe tomar el liderazgo del país tomando en cuenta el ejercicio inmediato anterior y los últimos por lo menos 10 años de que hicimos la primera primaria en Venezuela, no sobre representar uno u otro partido político, sino permitir la participación de todos en la toma de decisiones, por lo cual, por ejemplo, la plataforma unitaria hay que ampliarla. Hay que publicar el cronograma de primarias de inmediato, hay que permitir la participación de venezolanos en el exterior y hay que procurar sus derechos, no limitárselos. Así que tenemos tarea inmediata, producto de nuevo de esta decisión o, de nuevo, las intenciones o intereses que llevaron a tomarla. Ahora, separar el gobierno interino y la presidencia encargada del control de la Asamblea Nacional o de esa, digamos, cordón umbilical que había allí, también hubiese pasado dos cosas, ¿no? Uno, que el gobierno encargado hubiese pasado a ser inmatable por la Asamblea Nacional, es decir, no hubiésemos podido ver un voto como el que vimos el 30 de diciembre, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, plantearía también, y en el argumento que se ha dado, y por eso se lo pregunto, la idea de, bueno, el gobierno encargado se convirtió en un fin en sí mismo, ¿no? Hubiésemos estado más cerca si ese planteamiento se hubiese logrado tener sustento y apoyos políticos para implementarlo. ¿Hubiese eso acercado una elección finalmente? Porque aquí a veces la discusión se pierde entre lo que opinan unos opositores versus lo que opinan los otros opositores, mientras de la acera de enfrente va Nicolás Maduro, ¿no? Y se mantiene allí y va avanzando, ¿no? Sí, fíjate, empiezo por lo último. Se dice que se eliminó el gobierno interino, pero se mantiene todo el gobierno interino. Juntas ad hoc, BCB, una supuesta junta administradora, una junta administradora del gasto. Es decir, lo que en la práctica se hace, o se hizo, de manera, por cierto, inconstitucional, es eliminar la figura del presidente encargado. Porque trasladaron las competencias, que de nuevo no es posible, a una comisión supuestamente ejecutiva. Entonces, ahí hay un primer desmontaje de ese argumento, Víctor.
porque no es que se eliminó el gobierno interino. Trasladaron las competencias a una junta administradora que no tiene figura constitucional, y es lo que denunciamos que puede traer problemas para la protección de activos, etcétera. Por eso yo he insistido mucho en que la presidencia del Parlamento debe hacerse de la figura del 233, como lo hice yo en su momento en el mismísimo 2019, entendiendo los riesgos, entendiendo las dificultades. Creo que eso es muy importante. Y luego, lo que estamos buscando son mecanismos de reflexión y de qué hicimos mal y qué tenemos que hacer mejor. Entonces, sería entrar en un terreno especulativo, si hicimos esto o no hicimos esto, hubiésemos durado más o menos. Bueno, Víctor, la verdad, pudo haber sido menos, ¿no? Y fíjate todo el ejercicio de gobernabilidad complejo que hicimos a través del Parlamento, y aún así deciden eliminar la figura. Entonces, de nuevo, estoy pensando honestamente en el futuro. Estoy pensando precisamente en enfrentar a Maduro. Lo decía hace unos días en un mensaje político que envié a través de las redes sociales. Lo que tenemos que hacer es enfrentar la dictadura, es enfrentar a Maduro, no entre nosotros, no a los lados. No es una guerra, insisto, de vanidades o de saber quién tiene más votos, porque no es suficiente. Sí, sí es importante, claro que sí. Por eso vamos a hacer unas primarias. Pero eso tiene que venir acompañado de audacia política, tiene que venir acompañado de un plan, de un acuerdo, un pacto de gobernabilidad, a espejo de lo que hicimos en el 2015 con el acuerdo de gobernabilidad parlamentario. Si queremos hacer referencias históricas al pacto de Punto Fijo, algunos otros, como el de la Moncloa o lo que sucedió en Chile. Es decir, tenemos que tener en este momento mucha audacia política para responder a los venezolanos, que hoy se sienten asqueados por lo que vieron, por el debate, que no entienden cómo se terminó dando y qué le beneficia a ellos, a los maestros que están protestando por sus reivindicaciones salariales, o a los estudiantes que no pudieron ver clase hoy porque sus maestros no tienen ni siquiera cómo comer. Entonces, ese debate tenemos que trasladarlo, por Dios, a la solución de los problemas, y es enfrentando la dictadura, no es resignándose ante ella. Ahí está la orden de captura a la nueva directiva electa por el Parlamento. No es haciéndole concesiones graciosas a la dictadura que se pueden congraciar con un régimen, no, es enfrentándola, es haciendo propuestas, es fortaleciendo nuestra posición, es buscando un mejor acuerdo en México, fortalecer nuestra posición negociadora para tener mejores opciones de una elección más competitiva, es mejorando la unidad, es movilizándolo. Así tenemos que hacer nosotros en este momento, de nuevo, pensando en el futuro inmediato. Le vuelvo a traer a colación a Tomás Guanipa porque él decía que en una reunión política que se hizo a comienzos de 2021 y luego de nuevo a comienzos de 2022, se planteaba que era necesario pensar en la disolución del gobierno encargado en algún momento de cara al siguiente periodo, y que incluso esta era una discusión que se había empezado en el seno de la oposición más o menos como en septiembre, octubre del año 2022, ya en la parte más ejecutiva del asunto, ¿no? No solamente el planteamiento de la discusión política, y que se pudo haber hecho de mejor manera para no terminar el 30 de diciembre a última hora, corriendo, etcétera, haciéndolo como se hizo. Eso es así. Es más, él decía que hubo representantes de Voluntad Popular, que es su partido, en esas reuniones donde se planteaba abiertamente la idea de el gobierno interino debe cesar. ¿Esto es así? ¿Usted puede confirmar esto? Mira, la posición de Juan Guaidó y de los que me han acompañado, los diputados que se mantuvieron firmes defendiendo la Constitución, es muy clara. Es decir, no podemos prestarnos para figuras inconstitucionales que pongan en riesgo todo lo logrado. Y te lo pongo en estos términos, Víctor. Los últimos 4 años complejos de persecución, de innovación democrática en la defensa de los derechos, enfrentando una dictadura en terreno de nuevo ejercicio inédito en el mundo, podemos decir que pudimos garantizar lo mínimo. ¿Qué significa lo mínimo para la defensa de los derechos? El no reconocimiento a Maduro, el señalamiento de las vidas por crímenes de lesa humanidad, la protección a las víctimas, el reconocimiento de la lucha en Venezuela, entre otros, e incluso la protección de los activos. Ahora, este salto al vacío en una figura que no está en la Constitución y que deben interpretar los países aliados que nos quieren seguir acompañando, por cierto. Esto es interesante. Países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, entre otros, quieren seguir acompañando la lucha de los venezolanos. Ahora tenemos que simplificársela. Ahora cada uno de estos países debe analizar jurídicamente la validez en su país o no de una supuesta junta. Entonces, de nuevo, lo que sí puedo decir con firmeza es que Juan Guaidó, como lo demostré, como lo demostramos, bueno, jamás estaría dispuesto
a ir en contra de nuestra constitución, por difícil que sea defenderla. Y aquí un argumento adicional. Si decimos que el gobierno interino no logró el objetivo principal para el cual fue diseñado, y estoy de acuerdo en eso, que es lograr la elección libre y justa, salir de la dictadura, podemos decir eso del Parlamento Nacional, que tiene 7 años y ya vamos para 8 de resistencia democrática. La respuesta es obvia. Por eso disolveríamos el Parlamento Nacional. La respuesta también es obvia. No, por Dios. No entreguemos la herramienta de lucha Parlamento Nacional, defendámosla. Que hoy, por cierto, de nuevo, está en mora con los venezolanos. Debe ponerse del lado de la Constitución. Debemos volver a la Constitución, respetarla, asumir el 233. Vale, le voy a plantear 2 cosas que dice la gente, ¿ok? Se las voy a plantear por separado. La primera es, sin la protección de ser presidente encargado, Juan Guaidó está hoy en día más vulnerable de que sea perseguido y encarcelado que antes, porque al no ser presidente encargado reconocido por Estados Unidos ya no le proporciona ese manto de protección internacional entre otros países. ¿Usted cree que es así? Mira, eso me preocupa principalmente a mi familia. Debo decirlo de esta manera, pero sería una paradoja, porque sería el reconocimiento de la dictadura y la existencia del gobierno encargado. Sería el reconocimiento tácito de Maduro de la existencia y el pánico y el miedo que le tiene a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente estamos en riesgo, ciertamente siempre lo hemos estado. Cuando no pudieron atentar en mi contra directamente, dispararon a mi vehículo directamente, conmigo ahí. Asesinaron a Edmundo Rada, a Pipo. Metieron preso a mi familia, a mi equipo de trabajo. Los mandaron al exilio. Así que nunca hemos estado exentos de riesgo. Los hemos sopesado con criterio, por supuesto, pensando en el país, y lo vamos a seguir haciendo. Pero esto es una decisión y siempre ha sido de la dictadura, de qué costo quiere pagar el régimen, qué reconocimiento da o no. Por mi parte, seguiremos sopesando los riesgos, asumiéndolos y enfrentando al régimen de Nicolás Maduro. La otra cuestión que dicen ya no tanto la gente en la calle, sino en los pasillos políticos, los partidos y demás, es, bueno, una de las cosas que Guaidó nunca logró hacer en 4 años fue salirse de la sombra de Leopoldo López como máximo dirigente fundador de su partido Voluntad Popular. Siempre se notó que, que todo dependía mucho de lo que dijera o no dijera Leopoldo López y del planteamiento estratégico que hiciera Leopoldo López. ¿Qué contesta usted a eso? Mira, esto es parte, y tú lo acabas de decir muy bien, esto está en los corrillos o en los pasillos de la política. Porque cuando le preguntas a la gente no lo asocia, no lo ve de esa manera. Con Leopoldo me une una amistad y por supuesto fundamos Voluntad Popular ya hace casi 13 años, un poco más de 13 años. Y, Víctor, tú lo has visto, si procuré articular políticamente con todos los partidos de la Alternativa Democrática, no solamente, por cierto, los 4 que componían la mayoría parlamentaria, con todos. Buscamos ampliarlos y llevar la plataforma unitaria y lo logramos. Buscamos insistir en alianzas incluso más amplias y también insistimos por ahí, bueno, por supuesto, articulo con incluso y por supuesto, obviamente, con Voluntad Popular. Yo creo que esto es parte de argumentos o a veces hasta excusas que se utilizan para justificar acciones no tan buenas y trasladan la culpa a otra persona. Entonces, eso es como el famoso cuento, la culpa es de la vaca. Seguramente has encontrado en discusiones políticas, cuando se agotan los argumentos, no, es que tal persona, entonces siempre termina en una persona. Ahora, ¿usted puede recordar alguna ocasión en la que se pueda dejar, además que haya tenido incidencia, en que Juan Guaidó le llevó la contraria a Leopoldo López? ¿Ese momento existe? Mira, puedo hablar del 2006. No, siendo presidente encargado. No. Es que esto es relevante, y eso se lo puede preguntar al mismo Leopoldo. En el 2006 yo conocí a Leopoldo en una famosa manifestación, para nosotros por lo menos, que le denominamos Acostados por la Vida. Habían asesinado a los hermanos Fadul. Y que marcaban en la calle con la silueta. Eso lo organizamos nosotros en el 2006, indignados por el asesinato de los hermanos Fadul. Y yo conocí a Leopoldo. Había un acuerdo que en la tarima solo hablaban los estudiantes, y Leopoldo
nos acompañó, debo decirlo, en esa protesta, como nos acompañó luego en el 2007, y ahí empezó, digamos, la articulación entre movimientos estudiantiles con algunos sectores políticos y empezamos a hacer vida política pública. Y en ese momento se montó Leopoldo y iba a hablar y le dije, Leopoldo, no, está acordado que no hables. ¿Ah? Y bueno, y no habló, o después habló al final. Esa fue mi primer contradicción desde el 2006 con Leopoldo. Yo jamás he tenido miedo de ver a la gente a la cara y decir lo que creo, lo que siento, lo que pienso, pensando siempre en el país, y sobre todo en los acuerdos, y eso no ha cambiado del 2006 a la fecha. Cuando políticamente hay alineación de intereses por el país, van a contar con Juan Guaidó. Cuando eso se desvíe, me van a encontrar de frente, como también lo he demostrado hoy por hoy. Y siendo presidente encargado, ¿recuerda alguna oportunidad? ¿Nos puede contar si fuese así, en que Leopoldo dijo, yo creo que deberíamos hacer tal cosa, y usted dijo, yo creo que no, y se hizo? Muchas veces. No recuerdo en específico ahorita, además vamos a dar algunas anotaciones para el futuro, pero sin duda. Vale. Le pregunto más cosas. Al cierre de su gestión, tanto en la presidencia encargada... Por cierto, paréntesis aquí, perdón, sí. Víctor. Un año después, en el 2007, durante el movimiento estudiantil, me encontré a Leopoldo y me dijo, hola Juan Guaidó, me dijo, ahora sí te gusta la política. Así sería. Bueno, le pregunto por los temas de transparencia. En el año 2022, que acaba de terminar, una de las cosas que se ha denunciado es, bueno, que no se sabía cómo se manejaban las listas de asistencias de la Asamblea Nacional en las sesiones que eran virtuales, que había cosas que no se publicaban a tiempo en la Gaceta Legislativa, que había memorias y cuentas que no se presentaban puntualmente por parte de la presidencia encargada, pero también por parte de los organismos creados durante el interinato. Y ha habido en general una sensación de que la opacidad le ha ganado la partida a la política en Venezuela, incluyendo en la labor de la oposición y del propio interinato. Nadie está muy claro de cuánto dinero manejó usted como presidente encargado, nadie está muy claro de cuánto dinero ha manejado la Asamblea Nacional o cuánto cuesta ese poder legislativo. Apenas el 29 de diciembre, en una reunión con Primero Justicia, finalmente una diputada, María Beatriz Martínez, dijo cuánto gana un diputado. Se lo dijo luego de que 3 reporteros estuvimos insistiendo con el punto y dijo, creo que entre $1,200 y $1,500, pero bueno, casi 4 años después de que empezó a existir estas partidas. Entonces, ¿cómo evaluó usted su propia gestión a nivel de transparencia, a nivel de combate a la opacidad, a nivel de diferenciarse en esas materias con el propio administración, con el propio gobierno de Nicolás Maduro, que es muy opaco en general? Mira, estando en dictadura, hemos hecho todo lo posible por no solamente rendir cuentas, ser transparentes. Está público, por cierto, si te metes en la página del Banco Central, cuáles fueron las partidas aprobadas, los créditos transferidos, cuando se le dio por ejemplo, EDES de la Salud, que se transfirió directamente, casos de riesgo vital, el Parlamento Nacional, está tipificado cada uno de los montos. Algunos fueron más allá, querían nombres y apellidos de personas que habían recibido. Bueno, ahí sí. Correcto. Me parecería una locura, estando en dictadura. Si a cualquiera que apoya, aporta a la alternativa democrática, enajenan bienes, persiguen, meten preso, secuestran a sus familiares, bueno, hay que recordar que estamos también en dictadura. Hemos rendido cuentas, no solamente Horacio Medina, por ejemplo, Sánchez Falcón detalló cada uno de los juicios, los montos, la expectativa de triunfo, lo que sucedió, por ejemplo, en Cuba. Yo puedo decirlo abiertamente que se hizo un informe con transparencia. Venezuela se trató de confundir lo que era ayuda humanitaria con lo que fue el apoyo a los militares, con lo que fue, digamos, las donaciones que se recibieron directamente o en Colombia o en algún otro país. Había también mucho de propaganda y pocos espacios de comunicación e información que hemos tenido. Yo en noviembre del año pasado desglosé rubro por rubro en donde se había invertido. Hay que diferenciar de nuevo lo que es cooperación internacional con fondos públicos. Nos tardará tiempo poder explicar cada uno de los rubros, pero debo decir que en contracorriente, cada una de las instancias o instituciones, debo destacar intensamente 2, lo que fue la Junta ad hoc de PDVSA, con Horacio Medina en la cabeza, lo que fue el procurador Sánchez Falcón, un hombre honorable que también una y otra vez, por cierto, lo llevaron a la asamblea, fue interpelado, fue público también
Yo hice un live para tratar de darle mayor difusión y resonancia a esto. Fue, por ejemplo, la Comisión de Administración del Gasto, que fue donde se administró, se distribuyó cada uno de lo que fue aprobado por la Asamblea Nacional, aprobado unánimemente por la Asamblea Nacional y unánimemente por cada uno de los integrantes de la Administración del Gasto. Ha recibido 2 auditorías con firmas internacionales que han ido mejorando año tras año. También las de público en las próximas horas. Así que lo que hemos tenido es poca capacidad de información y sí un equilibrio entre lo que es la protección a la identidad de muchos que pudieran ser vulnerables al ataque de la dictadura versus la necesaria rendición de cuentas, incluso estando en un régimen como el de Nicolás Maduro Moros. Y voy más allá, Víctor. Por ejemplo, yo mismo denuncié lo que sucedió en Monómero directamente. Lo ordené la investigación en la Comisión de Contraloría. Se aprobó en la Comisión de Contraloría y yo lo respaldé. La responsabilidad política de esa gerencia. Promulgué un decreto que luego fue rechazado por la Asamblea Nacional para auditorías externas y para remoción completa de la Junta Directiva y la gerencia general, en contraste con lo que sucedió en Citgo, ¿no? El mejor rendimiento en mucho tiempo, que por cierto, incluso con esto que hicimos en Monómero, antes del 2018 siempre dio pérdida a esa empresa. A partir del 2019 dio ganancias, a pesar de incluso de haber investigado. Así que nos dará tiempo, ojalá, y bueno, y lo vamos a procurar, de hablar en detalle de todo esto, porque yo creo que vale la pena comunicarlo mejor, más eficientemente. Y sí, llegar al fondo. Por ejemplo, las listas de asistencia, bueno, eso es un deber de secretaría. Tienen que publicarlas, ¿sabes? Y hay que avanzar en eso, a pesar de que hoy incluso hay orden de captura en contra de la directiva de Cine. Cuando lo escuchamos, bueno, nos habla de las rendiciones de cuenta y en algunos casos sí se dio. Le leo esta información que se publicó este año 2023 en Crónica.1. Dice: la rendición anual de cuentas del presidente de la República ante la Asamblea Nacional es un mandato constitucional. Sin embargo, en el caso de Guaidó, este no cumplió dicho mandato ni en 2020 ni en 2021. En septiembre de 2022, luego de un exhorto del TSJ en el exilio a informar sobre su rendición de cuentas anual, Guaidó presentó un informe sucinto en un acto fuera del seno del Parlamento. Ese informe nunca se llegó a discutir ni en la delegada ni en la plenaria por parte de los diputados, que tampoco lo reclamaron. Eso no lo dice allí, eso lo estoy añadiendo yo. Digamos, a pesar de que finalmente se han presentado algunas cuentas y algunas informaciones, pareciera que no siempre era un deseo manifiesto por hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias palabras interesantes. Sucinto, bueno, eso es un adjetivo, en este caso numérico, que se pone. Sí. Ahí está, de hecho, muy amplio, y podemos acompañarlo, por cierto, de todo lo que hicieron los embajadores, que me encantaría también destacarlo y resaltarlo. Y de nuevo, 2020 y 2021 también hay rendición de cuentas. Estando, insisto, en dictadura. De nuevo, el presupuesto, por lo que debemos rendir cuentas, se aprobó en febrero del 2020 y no se empezó a ejecutar hasta finales del 2020. Entonces, está acorde incluso a cuando pudimos rendir cuentas de los primeros recursos que se pudieron utilizar de fondos públicos. Eso también creo que hay que destacarlo, porque yo creo que se trata como de englobar todo para darle una sombra, cosa que no es tan así. De nuevo, por eso me gustaría y agradezco las preguntas para poder ahondar y hablar de estos temas y ponerle el foco, ponerle la luz. Yo creo que eso es sano para el país y para el país que queremos, el país que viene y que queremos que venga. ¿Cómo va la preparación de su última memoria y cuenta y rendición de cuentas que tiene que presentar? Si no tengo entendido bien la fecha, bueno, o más la fecha, 18 de febrero, creo, que tiene que presentar su último informe, ¿no? Afortunadamente tenemos un resumen bastante, no tan sucinto, hecho recientemente, así que esperamos incluso ahondar y ampliarlo de manera muy rápida y eficiente. Okay, y, por cierto, y también ordené que todas las instancias también lo hicieron, por cierto, incluso de manera independiente y formal también. ¿Qué piensa cuando en la discusión política de los factores que incluso pedían e impulsaron el cese del interinato, de repente el tema de la corrupción pasó a ser un factor fundamental según esa narrativa de la labor del gobierno encargado? Es decir, el gobierno encargado también, bueno, ha estado involucrado en escándalos de corrupción, etcétera, y por eso también debe cesar, ¿no? Ese planteamiento luego... El periodista Eugenio Martínez ha sido muy ácido en eso, ¿no? Decir, bueno, pero
Todos los partidos de la Asamblea Nacional levantaron la mano y respaldaron todas las acciones del gobierno encargado hasta este último año, hasta estos últimos meses. Si nos ponemos... Hay una que no. Hay una que no. La destitución e investigación y remoción y auditoría externa de monómeros que solicitaba por Juan Guaidó. Hay una que no. Hay una que no fue apoyada. ¿Por qué usted cree que no fue apoyada? Mira, me encantaría que alguno de ellos lo dijera públicamente, ¿no? Porque si se denunció hay irregularidades, ¿por qué no acompañar algo tan sencillo como eso? Sino trasladar la responsabilidad o culpa a terceros o cuartos. Y aquí devuelvo una reflexión importante en este momento, para tratar de reflejar el punto que quiero hacer. No está mejor administrada monómeros con la dictadura de Maduro. No lo está. De ninguna manera. Han demostrado no solamente ineficiencia, sino corrupción, dilapidación de capitales, hipoteca a bienes de la nación, remates, como el caso de la refinería en Dominicana, entre otras cosas. A estos mismos partidos que denunciaron esas irregularidades, ¿se les olvidó la existencia de monómeros? ¿O es que está mejor administrada con una junta directiva ajena a la Alternativa Democrática, que por cierto Juan Guaidó no pudo remover como presidente del país? Víctor, el Parlamento me bloqueó la remoción de algo tan sencillo como una junta directiva. Y ahora se pretende señalar con el dedo. Yo asumo responsabilidad. Lo he hecho una y otra vez. Y asumo la responsabilidad de haber investigado, de haber dado responsabilidad política a través de la Comisión de Contraloría. Entonces yo creo que utilizar argumentos falaces parecieran más excusas que otra cosa, justificaciones en este momento sin sentido para justificar acciones que de nuevo no han salido a explicarle del todo al país. El oficialismo afirma que a Juan Guaidó, que James Story hablaba todos los días con Juan Guaidó y le dictaba línea y órdenes. ¿Cada cuánto hablaba usted con James Story siendo presidente encargado? Y bueno, de acuerdo mucha gente, porque era o un embajador o un líder de un partido político, dependiendo a quién le pregunte, entonces... pero de nuevo, es la misma absurda sombra que quiere proyectar la dictadura para obviar lo evidente. Hay un liderazgo en el país responsable que piensa en Venezuela, que quiere al país y que mantiene sí relación con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Canadá, en su momento con Colombia, con Brasil, entre otros. Al final del día uno se da cuenta que lo que siente la dictadura es envidia, Víctor. Lo ves desesperado a Maduro cuando llega cualquiera a Venezuela. Cuando llegaron, por cierto, a Venezuela algunos funcionarios desesperados. Hoy me visitó la persona, Jimmy, el embajador Story, y estaba todo emocionadito el dictador. Yo hablaba constantemente con el embajador Story, con el Departamento de Estado, con la Cancillería británica, con los canadienses, articulando acciones en defensa de los venezolanos. La dictadura, en su triste acto de desesperación, lo que proyecta es lo que ellos quisieran en este momento, un ápice de legitimidad que de nuevo, haga lo que haga quien sea, no se la podemos dar. En sus últimas horas como presidente encargado, y quizá una vez conocida la decisión entre el 30 de diciembre y el 5 de enero que se instala la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2015, ¿quién lo llamó? ¿Lo llamó algún presidente? ¿Lo llamó algún canciller por allí? ¿Hubo comunicación directa de actores internacionales o nacionales que lo llamaran para decirle, oye, mire, bueno, es el final de este camino, pero seguimos? Yo qué sé, algo que le dijeran, pero ¿hubo esa comunicación o hubo silencio? Estoy en comunicación con mucha gente, después daré algunas precisiones de nombre en el futuro inmediato, cuando sea pertinente, pero hubo mucha preocupación también de mucha gente. De nuevo, con incertidumbre de una nueva figura o algún tipo de intereses o intenciones detrás de anular la figura constitucional del gobierno interino. Pero bueno, por cierto, y mantengo interlocución con muchos de esos actores, nacionales e internacionales. Bien, ¿ha hablado con Dinora Figuera, más allá del intercambio parlamentario por la sesión y tal? ¿Ha habido alguna conversación a solas, directa, entre ustedes dos, ella siendo su sucesora como presidenta de la Asamblea Nacional 2015? No he recibido hasta ahora llamada de Dinora. Trataré de comunicarme con ella los próximos días para, de alguna manera, ponerme a la orden, pero también dejar muy marcado lo que ha sido mi petición
y mi lucha al final del día, defender la Constitución. No puede quedar en vacío el artículo 233. ¿El siguiente paso para Juan Guaidó es ir a primarias? El siguiente paso es que haya primaria. Es un paso incluso preliminar, Víctor. No me gustaría que la próxima víctima de los mismos tres partidos o líderes de esos tres partidos que han tomado decisiones en los últimos 20 años por todos los venezolanos y algunos de ellos 30 años, por cierto, sea la posibilidad de la unión de todos, que es a través de primarias. Así que el próximo paso para mí es pedir un cronograma de primarias respetando la autonomía de la comisión de primarias, ayudar con toda mi fuerza a que se den esas primarias y evaluar pertinentemente, una vez publicado el cronograma, mi participación o no en ese proceso. ¿Qué lo llevaría a no participar en ese proceso? Porque ya hace semanas, ya unos meses incluso, en Voluntad Popular se asumía que el candidato de esa tolda política va a ser usted. Mira, yo voy a ejercer mi liderazgo hasta el fondo y con todo lo que creo y creemos como país, ¿no? Hay mucha gente que me ha acompañado en este proceso, que cree en nosotros, que cree en mí, y no los vamos a defraudar. Pero, de nuevo, hay que evaluar todo. Hay que pensar en el país, en una unión superior, en la legitimación y renovación también de alguna manera del liderazgo. Pero, de nuevo, vamos por pasos. Creo que lo más importante es reencauzar esto. Cuando digo esto, significa a la alternativa democrática, a la unidad, a los próximos pasos del país, no solamente de Juan Guaidó. Esto yo creo que va mucho más allá de una persona y que nuestra ventana de oportunidad debemos hacer que crezca, no que se reduzca. Las herramientas que tenemos de lucha tenemos que ponerlas a disposición, no simplemente secuestrarlas de alguna manera. Entonces yo creo que, de nuevo, primer paso, promover la primaria, que haya primaria, la participación de venezolanos dentro y fuera, que haya un cronograma, un acuerdo de gobernabilidad necesario, un plan país mínimo común suscrito por todos, y luego con ese cronograma ir a evaluar la participación en el proceso. Sobre el tema de las primarias y de la política en general, bueno, usted tiene muchos años dedicado ya a la política y en algún caso ha estado, vamos a decirlo así, o en algún caso no, ha estado bastante, esto se usa en las grandes ligas de la política en Venezuela, ¿no? Y entendiéndose con gente que tiene muchos años en este cuento también. Y siempre hay una máxima que dice, en política los aliados no son los que uno quiere, sino los que están. Y de cara a unas primarias, independientemente del resultado y de quién gane esas primarias, la idea, de nuevo, si hay primarias es porque ocurre una unificación real que lleve a eso, se genera el proceso, hay un ganador. Independientemente de si el ganador fuese usted o su partido o algún otro actor, ¿cómo cree que puede darse esa reconstrucción cuando hoy en día está... Bueno, Voluntad Popular está acá, luego está un G3 por acá, de hecho ya se le pone el nombre G3 a esa unificación de esos tres partidos en particular. Luego tenemos a María Corina Machado también por allí diciendo, todos son unos derrotados, yo estoy dispuesta aquí, estoy preparada para agarrar el testigo. Luego salen otras figuras que también plantean cosas similares. ¿Cómo volver a pegar un jarrón que pareciera que se rompió y que no hay tanta saliva del oro para una vez más tratar de unificarlo? Uno, reconociendo que se rompió. Yo creo que es lo más sano e importante para el país. Yo creo que esa unidad no da más. Yo creo que hay que trascenderla. De nuevo, y mira, y de verdad he reflexionado mucho estos días, Víctor, te lo digo, estilo personal y también político. Yo cuando inicié en la política, en el 2007 o incluso antes, era porque no estaba cómodo con los partidos que existían. Eso me llevó a fundar uno, no a alejarme, no a frustrarme. Producto sí de la frustración, de que queríamos queríamos un mejor país, lo queremos, lo sueño, lo anhelo, sigo luchando por él. He sido constante y digamos, muy resistente en ese sueño. Bueno, me llevó a donde me llevó. Como tú dices, a las grandes ligas. Y que, por cierto, hay un dicho de los peloteros, Víctor, de grandes ligas, que dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿No? Eso es un dicho muy famoso de los peloteros en grandes ligas. Bueno, yo estuve 4 años en una situación muy difícil. Y tú tienes mucha razón. Ese dicho, por viejo, se mantiene en la opinión pública. Uno hace el line-up del equipo con lo que tiene a disposición. Si hay un lesionado, si uno lo cambiaron a otro equipo, bueno, no está. O sea, bueno, probablemente si tú me dijeras, bueno, es un line-up con los políticos más destacados de Venezuela, bueno, Rómulo Betancourt,
Andrés Eloy, bueno, te pones a buscar una lista, pero tenemos lo que tenemos, como tú dices. O sea, probablemente es hasta odioso hacer la lista Mm. en este momento. Y esto es importante también un llamado a la sociedad, Víctor. Tenemos lo que tenemos. Todos somos corresponsables de lo que pasa en Venezuela. Todos tenemos derechos y deberes. Pongamos a disposición de la construcción de una unidad y una unión ya en este punto superior. Yo sí creo, Víctor, que trascendido esta etapa, la unidad como la conseguimos no fue suficiente, Víctor. Hay que reconocerlo. Tú decías, bueno, se rompió el jarrón, utilizando la metáfora del jarrón roto. Bueno, se rompió. Vamos a reconstruirlo. O vamos con uno nuevo. Ahora, lo que no puede quedar aislado es el objetivo, porque nadie quiere vivir diferente que en libertad, con dignidad, en democracia, sin miedo. Entonces, hasta que no logremos eso, y por supuesto oportunidades y bienestar para todos, no podemos dejar de insistir o de reparar el jarrón o de buscar uno nuevo. Y en el corto plazo, eso significan las primarias. De nuevo, no podemos sobrecargar a la primaria. Atención con esto. Sería injusto sobrecargar al ciudadano solamente para reconstruir el jarrón o la unión de todos. Hay que tener también audacia. Hay que empezar un proceso de sana reflexión. Ahora, yo hago un llamado aquí. Mira, vale, basta de señalar. Basta. De buscar culpables. Vamos a asumir responsabilidades. Luego de 20 años, ¿quién asume responsabilidades por la conducción de la oposición, Víctor? Yo voy a rendir cuenta de mis 4 años y voy a asumir mis responsabilidades. Y me disculpa la expresión, ¿dónde carajo se ve la rendición de cuenta de la conducción de los últimos 20 años, por Dios? ¿Dónde está? Asumamos. Asuman y asumamos. Y yo pienso hacerlo y así creo que debemos recomponer el jarrón o buscar uno nuevo. Gran convocatoria a todos los venezolanos. No podemos rendirnos. No me voy a rendir. No nos vamos a rendir. Hay que seguir insistiendo en lograr de una vez por todas la democracia. Y sí, entendiendo todo esto, la paradoja es que necesitamos la mayor unión posible. Porque ciertamente no se puede enfrentar solo a una dictadura y el AINOM es el que tenemos. Entonces, bueno, hay que buscar a los mejores bateadores, los mejores zurdos, derechos, pitchers, cerradores, centerfield y la guaira pesiva. En ese sentido, ¿usted está dispuesto, si no es que ya ha ocurrido, ya nos lo dirá, a levantar el teléfono y decir, yo voy a llamar a Enrique Capriles a conversar, yo voy a llamar a Henry Ramos a conversar, a Manuel Rosales a conversar, a Julio Borges a conversar, porque al final, como bien lo decía, el line-up se hace con los que están y esos son los que manejan los liderazgos de esos partidos que siguen siendo los partidos grandes de la oposición en Venezuela? Mira, todos a los que estemos dispuestos a asumir responsabilidades, estoy dispuesto a seguir conversando, evidentemente. Ahora, de nuevo, vamos a asumir responsabilidades y vamos a construir la mejor primera posible y el mejor acuerdo de gobernabilidad posible que derive entonces de la legitimidad de origen y el acompañamiento de los venezolanos en ese proceso. Y ahí hay un espacio importante, ¿no? Hablando de instituciones. Pues yo creo que hay que dejar de estar alimentando egos o soberbias. Ahí está la plataforma unitaria. Lleguemos a acuerdos, lleguemos a un reglamento, lleguemos a un acuerdo de gobernabilidad. Ahí queda el Parlamento Nacional en resistencia, que está en hora con la Constitución. Volvamos a la Constitución, debo insistir. Pero ahí está el espacio creado. La buena noticia es que está ese espacio, que existe, que muy por encima de egos y soberbias. Ahí debemos, en el corto plazo, promover esa unión a través de la reunión. Con esto quiero cerrar esta entrevista, una pregunta más en el ámbito personal. Cuando se asume usted la presidencia de la Asamblea Nacional 2019 y luego la presidencia encargada, bueno, veíamos a un Juan Guaidó encabezando manifestaciones muy multitudinarias en Caracas, en otras ciudades del país. Había, como bien lo ha reflejado usted, otros dirigentes políticos y el comentario general, bueno, la gente como que se reactivó en la cosa de hay una esperanza, etcétera. Y luego aquello fue mermando, luego del 30 de abril y a raíz de, bueno, iba pasando el tiempo. ¿Cómo lo sentía usted ese cambio de, oye, yo estuve lleno media ciudad de gente allí, para donde yo casi que no podía salir en mi casa porque la gente me empezaba a aplaudir?
y estos últimos tiempos en los que ya no era así, que incluso se hacían chistes, ¿no? Que Guaidó no hace nada, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo percibí? ¿Cómo lo vivió usted ese andar Mira, del tú sabes tiempo que en la lo política? del 30 de abril es otra famosa falacia sembrada, creo que por algunos intereses político-partidistas, porque la gira por Davos, España, Estados Unidos, Canadá fue en febrero del 2020, es decir, casi un año después del 30 de abril. Y la última gran manifestación, Víctor, que nosotros hicimos fue el 10 de marzo del 2020. Una semana después, encierro total por el COVID. Yo creo que hay una variable que no podemos, digamos, descartar, que fue nada más y nada menos que el COVID. Una pandemia que, de nuevo, afectó a gobiernos del planeta entero. No solamente a Venezuela. Venezuela, obviamente, principalmente, por cierto, al sector salud, que casi el 30% de los muertos fueron del sector salud, y por eso el programa Héroes de la Salud. Entonces yo creo que si lo vemos en perspectiva, lo que nos llevó a lamentablemente no continuar en un proceso muy intenso de acompañamiento de la gente en la calle, de convocatorias, de gira por el país, fue la pandemia. No fue la falta de ninguna manera de apoyo. Entonces, de nuevo, la gira de 2020 internacional fue casi sin precedentes también. El apoyo político, incluso popular. Recuerdo como si fuera ayer en Plaza del Sol en Madrid, algo de verdad Mm. impresionante, te confieso. Lo llevo conmigo, lo llevaré siempre, de esos miles y millones de venezolanos que nos han acompañado y añoran a Venezuela, ¿no? De nuevo, no Juan Guaidó, la esperanza de un mejor país. Entonces yo creo que hay que reconectar con ese sentimiento Mm. que está ahí latente, y de nuevo, no es por una persona, es por la posibilidad cierta, que es lo que representó y lo que representa la posibilidad de un cambio. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar en el corto plazo, la posibilidad de una solución real y que nuestra gente acompañe y crea. Y ya que lo menciona, y para cerrar en un tono ya casi que, bueno, para decirle sacamos algo allí, eh, algún día se sabrá más de los intríngulis del 30 de abril. Estaba metido Michael Moreno, estaba metido Vladimir Padrino. ¿Quién fue el que no terminó de dar la orden? ¿Qué pasó? La cosa tenía que hacer el 1 de mayo y Juan Guaidó lo adelantó al 30 de abril junto a Leopoldo López. Todas estas son cosas que se han dicho durante ya casi 4 años. Y Mira, de la reunión en el Salón Oval con el presidente Trump y luego en el Cabinet Room o el Salón del Staff con el resto del equipo. ¿se está guardando todos esos cuentos del 30 de abril para un libro o qué? El 30 de abril, te voy a dar una fecha y luego hablaré de ella también, el 22 de enero del 2019, llamadas digamos, precisiones del apoyo político e internacional, de todo lo que fue la construcción de capacidades, que hablé el 5 de enero del 2019 cuando me juramenté como presidente del Parlamento, todo lo que ha sido la persecución brutal en contra de nuestra gente. Hay muchas cosas que contar y que decir, Víctor, y que sin duda lo haremos, que sin duda... porque Venezuela no solamente quiere saber, lo merece, pero bueno, de nuevo, poco a poco, tenemos poco espacio para comunicar y hay que ir focalizando en lo importante en este momento, que es lo que viene en el corto plazo. Vale, muchísimas gracias, diputado. Gracias, Víctor, Dios te bendiga.